Ok, bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un gusto estar aquí en Inteligencia Dental con ustedes. Y bueno, hoy nos toca hablar acerca de un sistema rotatorio que recientemente está entrando aquí a México, que no es un sistema que precisamente sea de lo más nuevo, pero sí nos ayuda muchísimo en nuestra práctica. Y voy a dar algunos puntos importantes acerca de cómo negociar y cómo localizar algunos conductos, porque eso es una parte esencial durante el tratamiento de conductos. Entonces, como primera parte, hablaré un poco sobre accesos, la importancia del acceso para poder negociar un conducto, que son muchas veces desde el inicio nos estamos poniendo un pie ahí nosotros. Voy a hablar del sellado dentinario, que es un sellado dentinario inmediato, concepto que se lo aprendí a mi buen amigo Jesús Gámez, está también aquí en KER. Voy a hablar un poquito de anatomía escondida, vamos a hablar acerca del glide path, vamos a hablar de instrumentación y un par de casos clínicos para finalizar la presentación. Y bueno, como les decía, el acceso como tal, así como tal lo dice su definición, es una proyección en la cámara pulpar. El problema es que hoy en día han venido muchos conceptos que se han, digamos que, confundido un poco. En cuanto a la literatura, habla acerca de accesos convencionales, accesos tradicionales, accesos ninja o accesos conservadores. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre eso? La verdad es que si nos vamos a la literatura, muchas veces en lugar de ayudarnos, nos va enrollando. Y al final, las conclusiones de los artículos es que no mejora de manera significativa la resistencia. Estos accesos ninja, ¿no? Hablando de estos accesos ninja. Entonces, a mí me gusta siempre enseñar a mis alumnos esto, ¿no? Tampoco te vayas tan exagerado, pero recuerda, como lo dice Cohen, el acceso es una proyección de la cámara pulpar, de tal manera que todos los conductos, si tú los estás viendo desde arriba, es decir, desde el acceso, puedas verlos perfectamente y puedas negociar perfectamente esta anatomía sin hacer un desgaste exagerado, que sí has demostrado en la literatura, que sí debilita las paredes y que sí hace el diente más susceptible a la fractura. Entonces, bueno, este es el artículo de las 4 leyes o de las leyes de la concentricidad, de las leyes de simetría para los dientes inferiores y demás. Pero lo que quiero mostrarles aquí que me interesa mucho es esto. Finalmente, ¿cómo sé que un acceso es tan grande como sea conservador, como sea práctico? Si a mí me gusta que cuando yo estoy viendo en el microscopio, las entradas de los canales se vean exactamente en los vértices del acceso. Es decir, que no tenga dentina que me está tapando esta entrada porque desde ahí estoy yo generando la primera curva. Y en esa curva es donde ya estoy generando un bloqueo. Entonces es mucho más fácil generar un escalón cuando tenemos un acceso que está mal diseñado. Entonces, fíjense cómo desde la negociación la parte del acceso es sumamente fundamental. Ahora, ya no hablemos de negociación, ahora hablemos de localización. Por ejemplo, accesos que no siguen los principios básicos, pues incurren en errores como estos, ¿no? Por ejemplo, este paciente que tenía dolor, ya le habían hecho el tratamiento de conductos y demás. Bueno, pues muy fácil, al quitar la gutapercha, al hacer o extender el acceso oval, yo sé que desde aquí ustedes ya están viendo, aquí falta otro conducto. Entonces, vean cómo desde que yo estoy extendiendo y siguiendo los principios básicos del acceso, ¿sí? Voy a localizar mejor, voy a negociar mejor y voy a tener una mejor visibilidad. Ahora, este concepto que se llama sellado dentinario inmediato, lo empecé a poner en práctica de un tiempo para acá. Y la verdad es que nos evita muchísimos errores de procedimiento. Por ejemplo, en estos casos en donde la mayoría de los dientes, al menos en endodoncia, son dientes que llegan ya destruidos, ¿no? O llegan ya tocados o llegan con una pared faltante, en la mayoría de los casos. Pero entonces, este principio de sellado dentinario inmediato, lo que nos habla es de retirar todo ese tejido que está infectado en la cavidad de acceso y después restablecer todas las paredes. Y aquí, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, estamos haciendo un grabado selectivo, después hacemos la reconstrucción de las paredes para poder hacer el tratamiento de conductos. Entonces, la idea de esto es restablecer las 4 paredes y no es algo que sea totalmente nuevo, pero entonces, ¿en qué nos favorece tener el sellado dentinario inmediato?
Esto es algo que generalmente ya se le tiene que incluir al paciente en el costo del tratamiento, por supuesto, pero también nos ayuda o le ayuda de manera indirecta, digamos, el referidor siempre lo va a agradecer, ¿no? La persona que hace la restauración siempre lo va a agradecer. Pero aquí, por ejemplo, ya está más que reportado en la literatura el impacto que tiene este sellado dentinario inmediato en restauraciones indirectas en cuestiones de adhesión. Entonces, ya está reportado que este sellado dentinario inmediato, antes de que el hipoclorito de sodio entre en contacto con los túbulos dentinarios, ustedes saben, yo sé que ya no es algo nuevo, pero que en este caso el hipoclorito de sodio y todos los irrigantes que metamos va a ser muy difícil sacarlos del conducto. Realmente todos los estudios que se han hecho, el doctor David Jaramillo, que está muy metido en esto, acerca de cómo es que interactúan los irrigantes, doctora Bettina Barrani, doctor Jorge Vera, que están muy metidos en cómo actúan los irrigantes, ya sabemos que el irrigante se mete en el túbulo y después es muy difícil sacarlo. Entonces, por eso ese concepto también de que un irrigante saca otro irrigante, de que hay que lavar con alcohol y de con clorexidina y hacer una mezcla de irrigantes, lo único que estamos haciendo es inactivar, sí, inactivar en este caso, las propiedades de los irrigantes. Entonces, lo mejor es siempre lo más sencillo. Ahora, esto, como les decía, no es algo nuevo, pero ya está totalmente demostrado que el hacer este sellado dentinario inmediato con adhesivos de cuarta generación que no han cambiado su fórmula para nada y que tienen más estudios a largo plazo, como el Optibone FL, que es un adhesivo de 2 pasos, es un paso que yo hoy en día, aparte de restablecer las 4 paredes, como les decía, y mantener la alberca de hipoclorito adentro, nos ayuda también a evitar accidentes de hipoclorito de sodio con el paciente como estos, ¿no? El famoso paciente que ya, por ejemplo, se salió del dique y de pronto quitas el dique y se ve toda esta mancha, ¿no? Y el paciente, pues, muchas veces estas marcas, pues ya se quedan de por vida, ¿no? Son daños a las capas más internas de la piel, que como ustedes saben, después de que pasamos por la epidermis, dermis, tenemos un estrato, o mejor dicho, tenemos una barrera que se está separando al tejido epitelial del tejido conectivo. Cuando esa barrera se rompe, entonces empezamos a tener cicatrices ya en la piel. Ahora, también en las encías, que esto es demasiado escandaloso y que son quemaduras por hipoclorito de sodio precisamente por no tener estas 4 paredes en el acceso. Entonces, muchas veces estamos irrigando, no tenemos buenas barreras y el hipoclorito de sodio sale y entonces tenemos estos accidentes en donde el paciente es molesto porque al menos alguna vez a mí me tocó escuchar o me tocó ahí que el paciente se le quemó hasta la garganta porque pues obviamente el paciente en el momento sentía el sabor a cloro, pero me lo refieren para decir, oye, ¿qué le puedo dar? Bueno, finalmente es toda una odisea para el paciente porque, bueno, finalmente el paciente no podía tragar, se sentía incómodo. Entonces, bueno, esto es algo que podemos evitar. Estamos sellando la dentina y tenemos mucho más control sobre los irrigantes que depositamos en la cámara pulpar. Entonces, la recomendación es siempre levantar las 4 paredes y tener una buena conformación para poder empezar a localizar mejor y, por supuesto, a negociar mejor. Entonces, por ejemplo, estos casos, miren, en donde tenemos segundos molares superiores, fíjense la raíz. Si ustedes hacen el análisis de esta raíz, pues es una raíz que por lo menos va a tener 3 conductos o 3 canales. Es una raíz cónica. Yo lo sé. Muchas veces cuando vemos este tipo de raíces cónicas, es un solo conducto, pero aquí se ve muy bien por anatomía que por lo menos hay 3 conductos. Entonces, la anatomía inicial de esta raíz era algo así. Fíjense cómo parecía que tenía 2 conductos, ¿no? Un vestibular y un palatino, que podría darse, y la literatura sí lo reporta, reporta un conducto por vestibular y un conducto por palatino en un 48% de los casos, según Walton. Pero ya viendo un poquito mejor con la radiografía y magnificación, por cómo se distribuían los canales, acuérdense que si en la radiografía ustedes meten un instrumento y el instrumento se tiende a ir hacia al lado mesial o al lado distal nada más, debe haber un conducto por regla de simetría del otro lado. Es decir, si hay un distal, si está cargando más hacia distal, tenemos que buscar más hacia mesial. Y si no, viceversa. Y entonces, en este caso,
Este canal es el mesiovestibular. Sí, se veía en la radiografía, pero el distovestibular no se veía. Entonces, aquí en este caso, encontramos el distovestibular dentro del conducto palatino. Aquí se ve perfectamente bien, ya instrumentado. La instrumentación también fue un reto en este caso, pero vean cómo es un solo conducto, una sola abertura, y dentro tenemos el conducto distovestibular. Este es el caso ya obturado. Sí, aquí, por ejemplo, yo sí les recomiendo mucho hacer todo este tipo de desgastes compensatorios con puntas de ultrasonido. Sí, las puntas de ultrasonido en este caso, por ejemplo, ocupé la CT4, que es de Kerr. A mí me gusta mucho porque hace un desgaste mucho más controlado. Entonces, todo lo que ya sean desgastes en cámara pulpar, sí, la recomendación es que se hagan con puntas de ultrasonido. Entonces, por ejemplo, aquí está el caso, ven, aquí se ve muy bien la terminación del conducto distovestibular, mesiovestibular y el palatino. Este es el caso ya obturado. Aquí la referidora desde el inicio me había pedido un espacio para poste, ¿no? Este es otro conducto, otro caso, fíjense, en donde la raíz distal no parecía que tuviera otro canal. Sin embargo, ya viéndolo bajo magnificación, se empieza a ver otro unismo aquí y entonces empezamos a hacer un desgaste otra vez dentro del conducto con este instrumento que es una punta de diamante mucho más delgada que la anterior que les presenté, que esta es la SJ4S. Entonces, esta punta es mucho más conservadora y me ayuda a hacer este tipo de desgastes compensatorios dentro de la raíz. Entonces vean cómo hoy vamos haciendo el desgaste, se va viendo más hacia donde está la raíz, hacia donde está el otro conducto, pero el desgaste sigue siendo otra vez dentro de la raíz. Vean ahí, por ejemplo, ya alcanzo a ver el otro conducto, ya no tengo que desgastar más. Entonces, ahora sí, voy negociando ese otro conducto y aquí está ya los conductos mesiales, por supuesto no fueron nada fáciles, sí necesitamos instrumentos muy flexibles. Y acá, por ejemplo, en los conductos distales, si ustedes se dan cuenta, este istmo lo encontramos más o menos a nivel de tercio medio. Este es el caso ya obturado. Vean el desgaste, como si veo una radiografía ortorradial, el desgaste prácticamente es imperceptible. O sea, no se ve que se haya hecho un desgaste dentro de la raíz. Acá ya se ve cómo está el desgaste en una vista que es una vista mesiorradial y se ve perfectamente bien los dos canales, ¿no? Este es el caso ya terminado. Este es el control a los 6 meses. Afortunadamente la paciente estuvo en control y aparte se puso su corona rápido. Y este es el control ya clínico o la vista clínica a los 6 meses. Ahora, también tenemos el famosísimo MB2, que a lo largo de la historia, bueno, en este caso, de la literatura, se ha visto cómo ha habido esta variación de detección de MB2, que si al ojo, que si con microscopio, que si con tomografía. Este es un estudio con tomografía en donde están involucrados algunos amigos. Este es un estudio a nivel mundial, donde se tratan de ver diversos porcentajes de este conducto MB2, el 84%. Está a cargo aquí el doctor Rubén Rosas, que nos toca para México. Para mi gusto, hoy en día, a menos en el estado donde yo vivo, que es en Veracruz, yo creo que el MB2 es mucho más alto la detección de este canal. Y aquí está otra cosa que también no está nada fuera de la realidad de lo que hemos estado viendo, que siempre es importante cuando estemos dudando que falta un conducto, buscar dentro de ese conducto. Vean, en este caso, el MB2 fue el que se localizó, pero el MB1 sale del conducto del MB2. Entonces está justo dentro del conducto. Entonces estos casos, por ejemplo, son retadores en la práctica clínica para hacerlos ya sea por cirugía o bien por vía ortógrada. Ahora, este artículo me gusta mucho porque este artículo precisamente se hace con tomografía, ¿sí? Y nos muestra la idea errónea de buscar el MB2 en una línea recta hacia el palatino. Es decir, si yo estoy empezando a buscar el MB2 en línea recta por el palatino, lo más seguro es que aquí encuentre la furca y perfore. Entonces, los nuevos datos que nos han arrojado estudios como estos, como de tomografía, es precisamente que el MB2 se encuentra más o menos a 2 milímetros del MB1, pero el desgaste tiene que ser mesial al MB1. Otra vez repito, el desgaste tiene que ser mesial al MB1 para encontrar este MB2. Y a menos en mi práctica clínica, yo creo que lo puedo encontrar en un 95 o 98% de los casos. Fíjense, este es uno de los
casos más comunes que nos llegan, paciente con dolor, que se le acaba de hacer tratamiento de conductos y nunca se le fue el dolor. Si nunca se le fue el dolor, la molestia siempre sigue, y entonces vean aquí, muy fácil, ¿sí? Aquí está el MB2. Y finalmente es lo que yo les decía, hay que hacer un desgaste recargado sobre la pared mesial, y aquí es donde está el MB2, un conducto totalmente independiente. Más o menos, ya en acción se vería algo así. Vean cómo tenemos esta cúpula de dentina en esta zona, ¿sí? Esta es una punta de ultrasonido, sigue siendo la punta CT4, y entonces ahí vean cómo ya tenemos, ahora sí, hecho este desgaste compensatorio y está el MB2 aquí abajo. Pues muchas veces no está tan visible. Muchas veces tenemos que hacer ese desgaste compensatorio y vean cómo tenemos esta modificación del acceso aquí, ¿sí? Para localizar el MB2 que está sobre una, digamos, una montaña de dentina, una cúpula de dentina, si como quieran decirle, hay que hacer este desgaste compensatorio hacia mesial del MB1 y no hacia abajo, sino hacia los lados. Otro punto muy importante acerca de MB2 es que la conicidad con la que se tienen que trabajar es una conicidad 0,4. En la pandemia estuvimos escuchando al doctor Ronald Ordinola, que nos dio por ahí un tema acerca de microtomografía, MB2, localización y negociación. Y fíjense estos microcity que nos estaba mostrando. Esto que está aquí es la zona de riesgo, muy cercana a la furca. Entonces, si nosotros metemos una instrumentación 0.06, 0.8, 0.7 en MB2, prácticamente estaríamos rasgando la pared del conducto, ¿no? Entonces, muchas veces tenemos que ser más conservadores en el MB2 que en el MB1. Es decir, las conicidades no tienen que ser mayores de instrumentación a las 0.4. Entonces, si ustedes se dan cuenta, este promedio, fíjense, en estos casos, siempre la raíz mesiovestibular se adelgaza cuando la vemos hacia palatino. Entonces, hacia vestibular tenemos mucho más masa radicular, pero hacia palatino, esta raíz se hace mucho más delgada. Entonces, tenemos que contemplar ese tipo de situaciones cuando vayamos a instrumentar una raíz. Ahora, entonces ya estuvimos hablando acerca de la localización del MB2 que está mesial al MB1, que generalmente es lo que en donde podemos encontrar 2 milímetros lejano del MB1, que es un promedio, otra vez, no hay diferencia entre hombres y mujer, y siempre instrumentarlos en conicidades menores, 0,4, máximo 0,6, ¿no? Pero hay algunos casos que no están reportados en la literatura y que salen en este caso, de lo que hay en la literatura, de nuestro conocimiento, y finalmente lo que nos da esto es la clínica. El aprender a buscar un poquito más, por ejemplo, en estos casos, fíjense en este caso que es una pulpitis irreversible, lo cual me ayudó mucho porque aquí, por ejemplo, el MB2 está justo al ladito de la entrada del canal palatino. Entonces, si ustedes se dan cuenta, cuando tenemos en este caso, un caso que es de pulpitis irreversible, nos ayuda mucho ver en dónde está haciendo su acción el hipoclorito de sodio. Muchas veces el hipoclorito de sodio está burbujeando en la entrada de los conductos, y la otra es ver los puntos de sangrado. Entonces, aquí en este caso me basé por puntos de sangrado. Si ustedes se dan cuenta, aquí la entrada del MB2, aquí había hecho ya mi desgaste compensatorio, pero de todos modos, antes de avanzar más con el desgaste, yo ya estaba viendo por puntos de sangrado que el MB2 está justo a la entrada del conducto palatino, aquí. Entonces, ahí es donde empezamos la negociación, y muchas veces estos conductos también son complicados porque tienden a irse hacia vestibular. Otra vez, estos conductos que están insinuados hacia palatino, la negociación tiene que irse hacia vestibular. Generalmente tienden a irse hacia bucal, es decir, hacia la raíz mesiovestibular, porque muchas veces en la dirección en la que nosotros metamos el instrumento, podemos empezar a generar escalones justo aquí en la entrada. Entonces tenemos que también tener en cuenta, en cuanto a la anatomía, hacia dónde se me está insinuando ese conducto para que entonces yo pueda meter los instrumentos con la inclinación adecuada. Este es el caso ya terminado. En este caso, el referidor me pidió un espacio para poste. Fíjense cómo está justamente junto a la entrada este MB2. Aquí la obturación se ve más por debajo porque, como les decía, me pidió espacio para poste.
Si yo hubiera llevado la obturación a la entrada del conducto, esto más o menos hubiera sido el resultado, juntito aquí al MB2. Ahora, también tenemos algunas variaciones en la anatomía que podrían jugarnos por ahí, podrían darnos malas jugadas. Por ejemplo, los radix. Los radix tenemos radix entomolares y radix paramolares. Ento tenemos hacia adentro de la lengua, que generalmente esto se da más, la prevalencia es en dientes inferiores, primeros y segundos molares inferiores, y para hacia afuera. Entonces, yo hice mi posgrado en la Autónoma de Tlaxcala y ahí llegaban muchos casos de radix, ya sea ento, para. Si ustedes se dan cuenta, esta es una variación de la anatomía. Aquí, por eso sí es importante, en este estudio, por ejemplo, de ento, sí, por ejemplo, pacientes africanos, rasgos mongoloides, en donde hay hasta 30% de incidencia de estos radix caucásicos. Yo creo que en Tlaxcala sí se cumplía esto, pero a menos en donde radico ahorita en Veracruz, llegan pocos, pero sí llegan, ¿no? Pero finalmente, fíjense, si ustedes encuentran un punto muy importante, un radix de un lado de la anatomía, es decir, del lado derecho del paciente, en un 50%, un 60% lo van a encontrar del lado izquierdo. Y como les decía, aquí, por ejemplo, también tenemos los paramolares. Este es otro artículo. Vean cómo la incidencia es mucho más alta en un tercer molar inferior. Entonces, aquí, por ejemplo, se rompen estas leyes de la anatomía, en donde tenemos más cargado un conducto hacia mesial, otro hacia distal. Aquí tenemos un radix paramolaris. Estos conductos se tienen que negociar con instrumentos, como ustedes lo ven, muy delgado. Aquí, por ejemplo, ¿qué me da la información? La mayoría de la información me da la vista de la radiografía, pero no también solamente la radiografía. Recuerden que la radiografía la tenemos que hacer por lo menos para hacer diagnóstico en 2 angulaciones. Por lo menos tener 2 angulaciones, es decir, una mesio y una disto, una mesio, una disto y una orto, que sería lo ideal. Sí, pero en este caso, por ejemplo, ya hoy en día la tomografía es la que inclusive nos dice hasta qué taper, hasta hasta qué calibre de instrumento voy a ocupar en estos casos, ¿no? Y por ejemplo acá, esto sería un radix entomolaris. Vean como por ejemplo aquí leyes de simetría pues no aplican, ¿no? Si yo por ejemplo en este caso, si me hubiera llegado a mí y no hubiera visto la radiografía, se hubiera dejado el molar así, sin hacer este tipo de desgaste compensatorio para poder lograr localizar este radix. Entonces, como ustedes se dan cuenta, los accesos son principios básicos que parecieran que todos lo sabemos, pero tienen un impacto en la localización de conductos, en la negociación, y muchas veces con estas nuevas tecnologías como la tomografía hay que reaprender la anatomía otra vez en tercera dimensión, ¿no? Porque muchas veces estamos acostumbrados a ver la anatomía en 2 dimensiones. Entonces, la radiografía, como la imagen en 3D, me dice mucho de cómo proyectar el acceso en la cámara pulpar. ¿Para qué? Para no tener este tipo de errores, ¿no? Dejar canales olvidados, que desde el inicio yo me esté bloqueando la negociación desde aquí arriba, porque eso tiene mucho que ver. Sí, me ha tocado ver, por ejemplo, en algunos casos, y yo también lo hacía, sí, doctor, ya está el acceso, y hay techo todavía, ¿no? Es techo en la cámara pulpar. Entonces, desde ahí los instrumentos están forzándose. Entonces, ¿qué pasa? Meto un instrumento y lo guitito en la punta se me rompe. O en este caso, los instrumentos manuales se me están doblando, porque tengo bloqueos desde el acceso. Entonces, tengo que mejorar esa parte del acceso, restablecer las paredes, hacemos sellado dentinario inmediato y demás, ¿no? Ahora voy a hablar un poquito ya hablamos acerca de cómo accesar. Ahora, vamos a hablar en la segunda parte acerca de cómo hacer una negociación y las 2 diferencias entre lo que es un scouting y lo que es negociación, un glide path, porque son conceptos totalmente diferentes que se manejaban o que se manejan en la actualidad. Por ejemplo, el scouting es una negociación o una exploración pasiva. Es decir, el instrumento no tendemos a empujarlo hacia apical, ni tampoco hacemos movimientos de corte. Según esto es lo que es scouting. Y estos conceptos, ojo con esto, pongo estos conceptos porque estos conceptos aplican a instrumentos manuales, Y de ahí tenemos esto que se llama glide path, en donde ya entran instrumentos rotatorios, pero previo a esto metimos un instrumento manual pasivo, sin hacer movimientos de corte. Entonces, ¿cómo son estos movimientos pasivos
Generalmente estos movimientos pasivos se realizan con instrumentos de calibres pequeños, por ejemplo, un instrumento 10, un instrumento 8, un 6, en donde se va negociando la anatomía. Y yo siempre les digo a mis alumnos, no traten de empujar el instrumento, ¿sí? Lo que tienen que hacer es ir haciendo movimientos de va y ven, 30-30, y entonces negociando esa anatomía sin hacer movimientos de corte. Si yo siento que no estoy logrando llegar a la longitud, entonces lo que tengo que hacer, contrario a empujar el instrumento, perdón, lo que tengo que hacer es regresarme. ¿Sí? Entonces aquí, por ejemplo, vean, anatomías complicadas para poder llegar hacia apical, el instrumento, voy haciendo movimientos de vaivén, 30-30, me regreso. Si la anatomía es retadora y de pronto siento que ya no estoy bajando, saco el instrumento, irrigo, limpio las aspas de corte y entonces vuelvo a intentarlo, inclusive precurvando la punta del instrumento, ¿no? Y ahora, hoy en día, hablando ya de instrumentos, tenemos hasta 6 generaciones. Aquí, por ejemplo, en el 2010 empezaron a haber instrumentos, o mejor dicho, se empezó a vender mucho la endodoncia con un solo instrumento, lo cual a mí no me termina de convencer por todos los estudios que hay acerca de conformación y desinfección cuando se hace con un solo instrumento. ¿Sí? Ahora, para el 2018 y 19 empezaron a haber conceptos de mínima invasión, instrumentos de quinta generación, ya con tratamientos térmicos muy superiores comparados a los de cuarta generación. Ahora, las nuevas aleaciones también nos dieron una nueva gama de opciones para el tratamiento, porque ya al tener este tratamiento de calor, son instrumentos que resisten dobles curvaturas, que cortan mucho mejor en algunos casos. Sí, aquí, por ejemplo, lo que yo siempre les digo, lo más nuevo es bueno tomar lo bueno, pero también lo que tenemos antes, tenemos que también tomar para algunos casos ventaja de esos instrumentos. Por ejemplo, un ejemplo muy burdo. Cuando hay instrumentos en fase austenítica, cortan mejor que los que están en fase martensítica, que ya son los que tenemos hoy en día. Entonces, si tengo un canal natrésico, si tengo un canal en donde me está costando la negociación, me voy con un instrumento que me corte perfecto. Si tengo un canal con doble curvatura, pues entonces ocupo un instrumento en fase martensítica. Hay que sacar provecho otra vez de estos instrumentos. Y lo que les quiero tratar de transmitir en este día es que estamos dando un brinco generacional y también en la forma en cómo nos mecanizábamos en esto que nosotros veíamos ya de meter instrumentos manuales y después instrumentos rotatorios, porque el instrumento rotatorio sigue el camino del instrumento manual, que de hecho es una de las condiciones, por ejemplo, para meter instrumentos rotatorios, que es lo que nos decían, que el instrumento rotatorio necesita un glide path, ¿sí? Entonces, ¿para qué? Para que el rotatorio siga ese camino deslizable. El glide path es un camino deslizable, es un instrumento que entra, como ya lo decía, cortando en una fase activa, dándole ese camino al instrumento rotatorio. Pero ojo con esto, antes decían, si no metes un instrumento manual, no puedes meter un rotatorio, puedes meter un instrumento que sea en movimiento reciprocante, porque estos no necesitan glide path. Pues de esto, el sistema que ya les voy a mencionar, que es un sistema de glide path, es un sistema de abridores, que se llama sistema Travers, viene a revolucionarnos esto. Sí, fíjense, inclusive en los estudios que se hicieron para lanzar este instrumento, dice que es mucho mejor y mucho más seguro meter este instrumento en contrario de meter instrumentos manuales, lo cual nos viene a revolucionar todo lo que nosotros estamos acostumbrando. Vean, en anatomía virgen y anatomías muchas veces no negociables, con la mano, ¿sí? Con la mano usando un instrumento K. Entonces, bueno, esto es finalmente como nos lo quiere vender el fabricante y los estudios que hicieron. Ojo con esto. Mucho de lo que habló, en este caso, Steve Buchanan, fue el que estuvo a cargo de todo esto que es la producción y la fabricación del sistema Travers. Él fue uno de los diseñadores. Muchas veces no lo quieren vender como, híjole, esto es lo mejor y demás, pero la verdad es que el sistema Travers es muy bueno. Es uno de los sistemas que sí me animo a meter sin un instrumento previo manual, pero ojo con esto,
yo sigo sin animarme en ciertos casos. Y les voy a decir en cuáles casos. Entonces, para mí es revolucionario porque me ahorra los tiempos de trabajo muchísimo. Es decir, yo hago la localización, meto un abridor, meto travers un poco, no lo meto hasta longitud y después meto un instrumento manual. Y ahora sí, con un instrumento manual, después de eso, meto travers. ¿Sí? Esto a mí me ha mejorado mucho la práctica y los tiempos de trabajo. Sí es bien cierto que Travers nos ayuda, ¿sí?, a mejorar los tiempos, pero como les decía, solo en algunos casos. Ahorita les voy a decir en qué casos sí y en qué casos no. Pero como les quiero mostrar la evidencia en donde dice que puede ser usado sin la necesidad de tener un instrumento manual previo, es decir, sin tener un glide pad previo. Entonces, Travers, así como tal, si ustedes lo buscan en cualquier lugar en las fichas técnicas, dice que es un instrumento hecho para ya no usar limas manuales. Entonces, marca una generación diferente de instrumentos porque no se había hecho un instrumento como tal así, ¿no? Con estas especificaciones. Entonces, tiene algunas particularidades muy importantes. Por ejemplo, el sistema tiene un tratamiento térmico variable. Por ahí me decían, no, es que el instrumento está en fase austenítica. Sí y no, porque el instrumento de fase inicial está en fase austenítica para cortar mejor, pero al tener un tratamiento térmico variable, es una aleación morada. Si ustedes ven el instrumento, tiene morado en el vástago. Es un instrumento muy flexible, bastante resistente, que finalmente, si es un instrumento que se diseñó para no meter limas manuales, pues imagínense la resistencia que tiene que tener, por lo cual tiene un tratamiento térmico variable y el color que viene dando es un color morado. Conserva la anatomía, es un instrumento bastante conservador, es de mínima invasión. Entonces imagínense que en la parte coronal, que es en la parte, es decir, en la parte pericoronal, en la parte donde tenemos esa dentina conservadora, esa dentina que no queremos desgastar, que es la dentina pericoronal, conserva hasta un tercio más de la anatomía, o de dentina, más que otros sistemas que están desgastando en esa zona, ¿no? Entonces, la conicidad es una conicidad que es variable, no es constante. Es variable, no es constante, porque si fuera constante tendríamos un instrumento muy grueso. Aquí vean, para conductos calcificados y anatomías complicadas, es un sistema triangular, tiene 3 aspas de corte, lo cual hace que el instrumento sea muy flexible. Acuérdense que entre menos masa de instrumento, el instrumento es mucho más flexible. Y otro punto muy importante es que la punta es una punta en forma de espada, pero no es una punta cortante. Por lo tanto, a mí por ahí me preguntaban, oye, ¿y si meto el travers, no puede ser que salga por otro lado? No. Este sistema sigue la anatomía original del conducto, sin que tú hayas metido un instrumento previo, sin que hayas metido ningún tipo de instrumento previo. Entonces, vamos ya ahora sí a cómo se constituye este sistema de abridores. Primero, tenemos un abridor que es el primero que va a entrar. Ahorita vamos a ver el flujo de trabajo, ¿sí? Es un abridor que es el primero que entra y lo vamos a meter. Van a 350 revoluciones por minuto. No, perdón, 500 revoluciones y 300, en este caso 350. En este caso aquí lo puse mal, pero sí son gramos sobre centímetro, gramos sobre centímetro. De ahí tenemos este que es el negociador. Fíjense el nombre, se llama negociador rotatorio. Es un 1306. Ambos, tanto el 1806 como el 1306, entran a longitud de trabajo, entran a 500 revoluciones por minuto y 150 gramos sobre centímetro, en este caso, en el torque. Entonces vean cómo tenemos de 21 milímetros, tenemos de 25 milímetros y 31 milímetros. En este caso, para los segundos molares inferiores, a mí me gusta muchísimo este de 21 milímetros porque nos ayuda mucho en la cuestión de cuando el paciente tiene poca apertura y no necesitamos, por ejemplo, esos de 25 milímetros. En México están entrando de 21 milímetros y de 25 milímetros. De 31 aún no he comprado, pero de 21 y 25 seguro sí están entrando. Entonces, en la técnica, si ustedes se dan cuenta, va primero el abridor. En este caso, hacemos el acceso.
localizamos los conductos y tenemos entonces un abridor. Mi sugerencia es que sí traten de llevar un instrumento 8 y 10 hasta longitud de trabajo. ¿Sí? Aunque el sistema diga que no es así, yo lo que sí es que les sugiero exploren el conducto. Y una vez que ya lo exploren con el 8 o el 10, entonces, si su instrumento 8 o 10 entró bien estrecho, entonces nos vamos a ir con un 1306. Ahora, si tenemos un conducto muy grande, por ejemplo, un distal o un palatino, y el primer instrumento que me está bajando es un 15, que me entra el instrumento bien, puedo bajarlo, entonces el que seguirá será un 1806, que es el negociador rotatorio. Y ahora sí, una vez que ya con el instrumento manual exploramos hasta la porción apical, entra y ya tenemos una longitud de trabajo, entra Travers en movimientos, ¿sí? En este caso son movimientos de entrada por salida y siempre recargándome hacia la pared contraria a la furca. Recuerden que la presión de todo instrumento, a excepción del K3XF, tiene que ser hacia la pared, no hacia apical. Si ustedes empujan el instrumento hacia apical, el instrumento se va a terminar separando. Entonces, según esto, Travers, lo que hemos visto hasta ahorita, puedes usarlo sin instrumentos manuales, es decir, sin tener un instrumento en fase activa, pero sí exploratoria. Es decir, mi recomendación siempre es hacer un scouting con el instrumento manual. Nos va a ahorrar mucho tiempo. Tenemos la prevención de formación de escalones y bloqueos porque la punta es una punta no activa y es una punta no cortante, ¿no? Entonces vamos a ver más o menos un seguimiento de un diente extraído. Finalmente, vean, aquí está. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Hacer un preensanchado con un abridor. El abridor baja más o menos hasta tercio cervical, tercio medio. Una vez que ya preensanchamos, vamos a ir ahora sí a la negociación pasiva con un scouting hasta apical con instrumentos manuales. Una vez que ya hice ese scouting manual, fíjense, ahora sí meto la 1306. Como ven, en este caso, es un conducto con doble curvatura, es un conducto en el cual el instrumento 10 me entró apretado, por lo tanto, el instrumento que voy a ocupar es un 1306. Vean cómo son movimientos de entrada por salida. Movimientos de entrada por salida. Y ahora sí, una vez que ya metimos el Travers 1306 hasta la porción apical, ustedes son libres de meter cualquier sistema rotatorio que a ustedes les guste. En mi caso, a mí me gusta mucho el instrumento TF Adaptive. Vean cómo, por ejemplo, el Travers sale y solamente se está llevando dentina del tercio cervical y prácticamente en apical no lo está tocando, ¿no? Les voy a mostrar un caso para que vean ya cómo es que podemos sacarle provecho a este instrumento Travers, ¿sí? Aquí, por ejemplo, tenemos una paciente con una pulpitis irreversible sintomática. Es una paciente que ya tiene periodontitis apical, ya tiene dolor a la percusión. Si ustedes se dan cuenta, y esto es un punto muy importante, este es un caso que regularmente yo diría, bueno, pues es un caso tranquilo, ¿no? Es un caso que me genera un reto en la anatomía, ¿no? Entonces vamos a ver cómo en la exploración, por ejemplo, fíjense, en una tomografía aquí estamos alineando la raíz mesiovestibular en la porción apical. Vean la configuración. Estas dobles curvaturas que se generan, estos codos o esta unión del MB2 con el MB1 generan mucho estrés en el instrumento. Entonces, mi recomendación siempre es, en primeros molares superiores, instrumenta los tres primeros, los tres MB1, disto vestibular y palatino en la primera cita. Si tienes tiempo, entonces negocia el MB2. Para mí, el MB2 es de una sola cita. A menos que esté muy amplio y muy permeable, porque generalmente es el conducto más complicado, más estrecho, con anatomía más irregular, y que ahí es donde podemos nosotros dejar mucha de la paciencia que nos resta para otras consultas del día. Entonces, mi recomendación siempre es que el MB2 tenga una sola cita exclusiva para él solo. Si ustedes se dan cuenta, aquí como les decía, hay MB2. Sí se une al MB1, pero ahí está muy claro el MB2. Entonces, vean cómo vamos explorando la raíz. Vean cómo tenemos aquí otra vez esta confluencia de conductos, pero lo que quiero que vean es que tenemos otra vez aquí en la entrada, ¿sí? La entrada la tenemos del MB1. Vean aquí la tomografía en el corte coronal. La entrada es por el MB1. Entonces, hay que quitar este techo de dentina que está aquí
para poder accesar al MB2. Entonces, vean cómo la alineación de ejes, el estar explorando en la tomografía me da mucha información. Inclusive, aquí, por ejemplo, vean, la punta de la raíz está por de fuera de la cortical. Entonces, tengo que tener cuidado con la irrigación acá porque no tengo algo que me esté frenando al hipoclorito de sodio. En este caso no tengo cortical, estos son estudios del doctor Rubén Rosas. Entonces, fíjense cómo este es el caso, lo mismo, ¿no? Quitamos caries, hacemos elevación de margen, restauramos la porción aquí en este caso, sellado dentinario inmediato y nos ayuda a tener 4 paredes. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer inmediatamente? Hacer este desgaste compensatorio. Acuérdense, ahí vean cómo se ve solamente la entrada del MB1, pero yo sé por la tomografía que el MB2 está por debajo de esta cúpula de dentina. Entonces, una vez que ya tengo mi cámara, voy a empezar a localizar los conductos con este abridor, que es el abridor del sistema Travers. Contrario a sus predecesores, este abridor es mucho más flexible que el de K3XF. ¿Sí? Es mucho más flexible. Aquí, por ejemplo, estamos entrando en el conducto palatino, ¿sí? Y vean, ahora sí, ya tenemos esta entrada, o rompimos la cúpula dentina, tenemos los 4 entradas de los conductos, y esta primera cita me voy a dedicar a negociar e instrumentar los 3 principales. Entonces, fíjense, una vez que ya tengo los instrumentos adentro, los primeros que pude negociar hasta la porción apical de los 3, en este caso de los 3 principales, fue un instrumento 10. Para los vestibulares, es decir, para el disto vestibular y para el mesio vestibular, fue un instrumento 10. Fue el primero que me ajustó. Por lo tanto, en estos conductos, el sistema Travers que voy a bajar o la lima rotatoria negociadora va a ser la 1306. Para el palatino, en este caso que bajó un instrumento 15 sin ningún problema, el que voy a negociar con el sistema Travers es un 1806. Entonces, 13 para los vestibulares y para el palatino vamos a meter un 18, puesto que el instrumento que me bajó primero fue un 15. ¿Ok? Entonces, fíjense, una vez que ya trabajé los conductos en esa primera cita, en la segunda cita me voy a dedicar a buscar el MB2. Aquí, por ejemplo, yo empiezo con un instrumento 8. Uno de los grandes retos en el MB2 es que muchas veces tenemos con instrumentos manuales este tipo de bloqueos. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, llega una parte en donde ya no podemos bajar. Aquí es de donde saco provecho el sistema Travers para poder abrir un poquito más hasta donde me baja el instrumento sin empujar hacia la parte apical. Entonces, aquí lo que hago es bajar el sistema Travers hasta donde me baja la 8 con movimientos de picoteo en rotatorio, pero no trato llegar más abajo. Ahí el instrumento, vean cómo se me está yendo más abajo. Voy a regresar el video, ¿sí? Solito el instrumento sin hacer movimientos de picoteo, haciendo movimientos de picoteo, ¿sí? Ahí se me está yendo más abajo. Entonces, yo sé que el instrumento ya logró pasar ese bloqueo. De hecho, vean cómo la dentina solamente está en la porción del tercio casi medio del instrumento, pero en apical prácticamente lo que está haciendo la punta es tratar de sobrepasar el bloqueo sin cortarlo, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, vean, ya que abrí con la 1306 en el MB2, ojo con esto, no llevándola hasta apical, sino solamente para quitar el bloqueo. Ahora sí, vuelvo a intentar con una 8 y la 8, ahora vean qué fácil es que baje ya en lo que resta del conducto. Entonces, me ayuda a eliminar bloqueos que muchas veces se encuentran en la porción del tercio medio. Pero ojo con esto, no estoy intentando llegar hasta apical con la Travers, puesto que el instrumento, aunque su fabricante diga eso, aún yo en mis manos, pues no me animo a hacerlo, ¿no? Ahora sí, ¿no? Ahora sí, una vez que ya instrumenté todo, pues ahora sí me voy a los demás canales a seguir instrumentando y vean cómo la anatomía que está en el diente, que no veía yo en este caso en las 2 dimensiones, pero ya en la tomografía y con instrumentos adentro, es una anatomía compleja, ¿sí? Vean cómo aquí, por ejemplo, tenemos dobles curvaturas en apical, que estas son las más peligrosas, Una vez que ya bajó el sistema Travers, ustedes pueden meter cualquier instrumento que a ustedes les guste. En este caso, por ejemplo, a mí me gusta mucho el TF Adaptive. Entonces, ahí, por ejemplo, vamos cepillando otra vez en contra de la zona de furca, vamos saliendo y en este caso, como es un caso vital, no es necesario llevarlo a conicidades mayores.
ni a instrumentos mayores de 25. Pueden dejarlo en 2506. En este caso, ahí estamos instrumentando con la SM1, el MB1, MB2. Después de esto, vamos a instrumentar MB1 y MB2 con el SM2, que es un 2506. Entonces, vean cómo estamos llegando ahí, MB1, vamos MB2, y no es necesario llegar a más instrumentación, en este caso, con este sistema. Ahora, hablando un poquito acerca del sistema TF, este motor, que es el nuevo, el eMotion, que me gusta mucho, este motor viene mucho más controlado el sistema TF. De hecho, quien ya lo haya probado, se va a dar cuenta que el sistema tiene como una afinación del módulo TF Adaptive, es decir, regula mucho mejor el movimiento comparado a su predecesor, lo cual me gusta mucho en este motor, ¿no? Y aparte que ya tiene la pantalla táctil. Entonces, vean, así es como se ve esto ya trabajado. Vean cómo se ve perfectamente bien aquí los destellos de dentina hacia las entradas de los conductos MB1 y MB2. Tenemos distovestibular, aquí tenemos mucho mejor la vista de MB1, MB2, una instrumentación bastante conservadora, ¿sí? Aquí ya tenemos trabajado bien limpia la cámara pulpar, y ahora sí, vean aquí cuando estamos estamos probando las puntas, ¿sí? Fíjense todas las curvas que teníamos en apical que estaban escondidas en la radiografía. Entonces, estas curvas ya las habíamos previsualizado en la tomografía. Ahora, si ustedes, por ejemplo, quieren saber si su caso tiene curvaturas apicales, que es una de las curvaturas más peligrosas, lo que pueden hacer es siempre distalizar su radiografía con instrumentos adentro o con los conos adentro. Que lo ideal será desde que están ustedes haciendo longitud de trabajo, la toma sea distal. Por alguna razón, cuando ustedes distalizan su radiografía, pueden observar curvaturas apicales. Entonces, cuando ustedes sospechen que hay curvaturas apicales, distalicen su radiografía y metan un instrumento. Entonces, vean hacia dónde está llevándole la curva. Posterior a esto, ya ahora sí instrumentamos. Ahora sí obturamos, en este caso, obturamos con técnica de onda continua. Y este es el caso ya obturado y este es el caso ya terminado. Vean cómo tenemos aquí las curvaturas apicales. Tenemos muchos conductos laterales, tenemos algunos puff, en este caso en la raíz mesial. No soy tan fan de los puff, pero bueno. Pero vean cómo en la raíz palatina tenemos muchos conductos laterales que se llenaron durante la irrigación. Entonces, tenemos esta ventaja que con el sistema Travers podemos nosotros hacer una instrumentación mucho más rápida. De hecho, el flujo de trabajo iría más o menos así. La técnica, primero, acceso, localización con abridor, después negociación con limas manuales, 8 o 10. Si la primera que me bajó es una 8 o 10, entonces estamos listos para meter un Travers 1306, ¿sí? Y después del 1306, si es un conducto amplio, en este caso meteríamos un TF ML1, en este caso la serie ML de doble banda. Si es un conducto estrecho, como en este caso el que yo les mostré, entonces meteríamos la serie SM. Eso sería la instrumentación más, digamos, más rápida, o un flujo de trabajo más rápido, porque recuerden que el sistema TF Adaptive se hizo como un semáforo, verde, amarillo y rojo. El amarillo, puede ser que ya con ese amarillo concluyamos la instrumentación. Entonces, a mí me gusta mucho porque, como les decía, me simplifican los pasos, pero no dejo de usar una cantidad considerable de instrumentos para tener una buena desinfección. Entonces, estamos llegando ya a los 50 minutos reglamentarios de nuestro, en este caso de nuestro webinar, pero me voy a tomar unos minutitos más para mostrarles otro uso más de Travers, ¿sí? En conductos que son conductos calcificados. Por ejemplo, estos conductos que no se ven, ¿sí? Que no se ven durante cuando hacemos la radiografía, y que finalmente en la tomografía sí se llegan a ver. Queremos pensar que ahí están, pero sí finalmente son obliteraciones, son conductos estrechos. Ahí es donde podemos sacar provecho del sistema Travers. Inclusive en este caso, por ejemplo, dice no localizar el conducto mesiovestibular, el mesiolingual ya, pero por regla de simetría yo me estaba yendo por otro lado. A mí aquí lo que me sirve, estaba haciendo el desgaste por acá.
A mí lo que me sirve mucho es pasar las medidas de la tomografía a donde está la cámara pulpar y esto es de nudera, ¿sí? Localizar en dónde está el conducto. Ahora, ya localizamos el conducto, ahora el reto es poder lograr la instrumentación. La instrumentación en estos casos, por ejemplo, vean, por ejemplo, ahí bajamos con un instrumento 10 y me ayudó mucho el M4 a llegar a bajar lo que faltaba del instrumento. El M4 es un contraángulo que se ocupa, en este caso, para casos que ya no quiero sacar el instrumento, es un contraángulo para limas manuales, pero ya no quiero sacar el instrumento. Entonces, lo que hago es meter el M4 y empezar a hacer movimientos de entrada por salida. Ahora, otro de los usos es estos. Por ejemplo, cuando ya tengan 2 milímetros que les falta negociar con la lima manual, pueden intentar prensar el M4 y hacer movimientos de picoteo para que el instrumento logre bajar hasta la porción apical. Ahora, el siguiente reto, como les decía, es ensanchar ese conducto sin que se me fracture el instrumento. Acuérdense que ahí el instrumento, por lo estrecho del conducto, puede sufrir un aumento del torque y eso generar una separación del instrumento, ¿no? Como tal, no es un caso muy curvo, ¿sí? Pero en este caso, por ejemplo, me gusta mucho también el motor porque se complementa con el sistema Traverse. Voy a dejarles este video. ¿Por qué? Porque el motor lo que hace es que compensa el torque en estos casos que son casos complicados. Es un complemento. Digo, si ocupan el Traverse en el motor, les va a bajar excelente. Pero si todavía lo ocupan con el motor, les va a compensar ese cambio de torque, ¿sí? En el motor. Entonces, vean cómo de manera automática el motor regula el torque y vean cómo el instrumento sigue bajando, ¿sí? Ahí, por ejemplo, ya estoy llegando hasta la longitud, ¿sí? Ya está el caso terminado, este es el caso instrumentado, ¿sí? Y entonces, vean cómo en conductos que son atrésicos podemos llegar hasta la porción apical sin ningún problema. Entonces, para llevarse a caso, recuerden que hay que de vez en cuando retomar un poco de literatura de accesos y reaprender la anatomía radicular en tercera dimensión, que muchas veces es la que nos dice cómo proyectar ese acceso. Hay que hacer uso de las diferentes aleaciones dependiendo del caso, ¿sí? Hay que restablecer las 4 paredes. Acuérdense que el sistema, el sellado dentinario inmediato siempre se los va a agradecer, en este caso el referidor. El sistema Traverse se recomienda usarse previo a una instrumentación, previo a bajar un instrumento K manual. Esa es mi recomendación, aunque el fabricante dice que no es necesario, ¿sí? A mí siempre para mí va a ser necesario conocer el conducto con las manos, con un instrumento 8, con un instrumento 10, haciéndolo de manera pasiva. Puede usarse el Traverse para ir abriendo y bajando en conductos complicados, como lo había mencionado. Es decir, si ustedes sienten que la 10 no baja, pueden estar abriendo con un Traverse sin empujarlo hasta apical, solamente para abrir la porción cervical y después lograr otra vez o tratar de retomar la negociación con un instrumento 8, un 10. Y se puede terminar con TF Adaptive para hacer una instrumentación simplificada. Pues básicamente eso sería todo. Yo creo que vamos a ver una sesión aquí de preguntas. Estas son mis redes sociales. Con mucho gusto les comparto cualquier información o casos o lo que necesiten. Por ahí estamos en contacto. Muchísimas gracias a mis amigos de CARE por la invitación. A mis amigos de Inteligencia Dental, a Dianita, que siempre está ahí al pendiente conmigo y batallando con el internet. Muchísimas gracias a todos. Y tenemos, creo que hay unos minutitos más para que se complemente la hora de preguntas, ¿no?